tango y política sonando al compás. Edgardo Moca, Jorge Pardés, charlas trasnochadas en AM530. Muy bien, una noche más acá compartiendo la prodigiosa compañía de mi amigo Edgardo Moca. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar con vos otra vez. Que te prepares para charlar un poco del mundo. Tuvimos las elecciones en Brasil y más allá de la alegría que nos produce que Lula haya ganado la elección, ojalá hubiera habido un puntito más para habérsela sacado en primera vuelta. Es como sorprendente y hay que charlar un poco de ese más de 40% que votó a Bolsonaro. Y de ahí en más, bueno, me surgen 1000 preguntas que espero me puedas contestar. Bueno, sí, la jornada de la elección brasileña fue una jornada muy intensa, la vivimos con mucha intensidad, ¿no? Además tiene un elemento sorpresivo de acuerdo en relación a las encuestas, a los resultados que las encuestas adelantaron. De todos modos, yo creo que unos puntos más o unos puntos menos no cambian la sensación de que el proyecto de Bolsonaro, el proyecto de construcción de un partido orgánico de la derecha, militarizado, con tintes fascistas, está en pie. Es cierto que falta la segunda vuelta y que las mejores chances están del lado de Lula, pero el mapa legislativo, el mapa interestatal de Brasil ha sufrido un vuelco importante respecto de la tradición política de este país, ¿no? Hay correntadas. ¿Cómo es esto de ese proyecto sólido armado, evidentemente en Brasil, a partir de ese voto tan raro, digamos, ¿no? Porque Bolsonaro es un personaje que surge de la marginalidad absoluta, casi como Milei, te diría. Sí, el caso es que en el punto de Bolsonaro fue tejiendo nexos a partir de su experiencia parlamentaria con los grupos más radicalizados de la derecha y con un espacio que en Brasil está siempre presente, siempre latente, que es el espacio de los militares y de su intervención en política. Claro. Hay que pensar que Brasil viene de una profunda crisis, en Brasil se hizo un juicio político fraudulento a una presidenta legalmente electa como Dilma, claro. Como Dilma Rousseff. Y que más allá de los episodios concretos, lo que se puede ver en Brasil, tanto como en otros países y tanto como acá mismo, y se lo nota en Europa de modo muy evidente, hay una especie de crisis general, de crisis económica, social, pero también cultural y moral, que en los últimos años, con la emergencia de la pandemia, se ha profundizado y hay nuevos humores, nuevas demandas que suelen estar incluidas en una demanda muy individual, muy individualista, en un rechazo a las formas asociativas clásicas. Los partidos políticos en Brasil siempre fueron débiles, pero en el último periodo se han debilitado muy en particular. Y yo sostengo que hay la emergencia de temas que la política, particularmente la política popular, la política progresista, ha perdido en su alforja, los ha dejado, no los ha interpretado correctamente. Me refiero a cuestiones nuevas que vienen con los cambios, que vienen con el movimiento feminista y su contramovimiento. Cada movimiento de renovación, cada movimiento de apertura de derechos, cada movimiento de inclusión de temas nuevos en la arena justamente de los derechos humanos, como es el feminismo, como es el lenguaje, como es
como es la cuestión ecológica, sacude un poco los cimientos que arman la política, y la política queda retrasada, sobre todo la política progresista ha quedado retrasada y ha quedado muy a la defensiva, digamos, ¿no? Y hay sectores populares, sectores muy influidos por la religión, y en el caso de Brasil no tanto por el catolicismo como por otras experiencias religiosas, que han tenido su propio modo de incorporarse a la política, que es un modo de ruptura con las estructuras tradicionales y con los modos de pensar tradicionales. Yo creo que hay un cierto espíritu laicista, espíritu antirreligioso, espíritu, digamos así, individualista en las izquierdas más modernas, o en los progresismos, para ser más justo con la denominación, que la ha ido alejando de algunos temas que son muy sensibles. Yo puedo poner otro ejemplo: el problema de la seguridad de las personas, de la seguridad de los cuerpos, es un tema que ha quedado un poco de costado en la agenda de las fuerzas más transformadoras. Cuando uno pregunta qué se puede hacer por la seguridad, siempre aparece que la seguridad es un producto de los problemas económicos sociales, que no se puede resolver el problema de la seguridad sin resolver el empleo, sin resolver el salario justo, y esos planteos condicionantes hacen que queden como temas vacíos, y son los temas que ha ido ocupando, que ha ido cercando la derecha, y son temas muy sentidos, y no son sentidos especialmente por capas medias o por capas acaudaladas. Uno podría pensar, bueno, la seguridad es un problema para el tipo que tiene plata, porque tiene miedo que lo roben. Pero la verdad de Brasil, y la verdad de Argentina, y la verdad de muchos de nuestros pueblos, es que los que más sufren este problema son los que tienen menos posibilidades de defenderse, son los que están viviendo de modo más precario, de modo menos consolidado. Entonces, se nos han ido algunos de esos temas de la agenda, no nos atrevemos a meternos en esos temas, o nos metemos con un espíritu, digamos, defensivo. Yo el otro día en un programa de televisión con Julián Guarino decía, puede uno decir en una reunión de profesionales, o en una reunión de clases medias, o incluso en una reunión de militantes políticos de cierto sector social, que no sean de los sectores más populares, ¿se puede decir que uno es religioso? ¿Cómo te miran si vos decís que sos religioso? Te lo pregunto a vos, Jorge. ¿Es ir a favor de la corriente, o es provocar una especie de crisis? Plantear un problema religioso, un problema de fe. Claro. Los problemas de fe aparecen patrimonio de un grupo chiquito, y los problemas de la fe son problemas de todos los seres humanos, ¿no? De la fe o de la no fe, como uno quiera decir. Tal cual. Y aparte es un tema tabú en la progresía, de algún modo. Sin embargo, si vos te pones a profundizar con cualquiera, vas a ver que en su emoción, en sus pensamientos, en sus proyecciones, existe el componente de la espiritualidad, que en definitiva le va marcando la cancha hacia dónde va, en lo social inclusive, en la esperanza de un país mejor, en el deseo de la lucha por la transformación de la sociedad. Hay un componente de espiritualidad donde uno necesita, no sé si refugiarse, pero por lo menos encuadrarse, y eso pareciera que si se habla públicamente, si se pone como tema, te estás equivocando. Y cuando se pone como tema, se pone desde la perspectiva del uso de la religión para la campaña electoral, del uso de las iglesias, de las religiones, y no de la religiosidad del ser humano o la espiritualidad de las personas. Sí, yo creo que además es una dimensión de los seres humanos que esta etapa civilizatoria la ha metido abajo de la alfombra. Tal cual. Y eso es parte de una relación neurótica con el mundo, porque deja fuera de explicación todo lo que no son. Está bien que está el psicoanálisis, que es una especie de tal cual, de apertura a cierta mirada interior, pero el psicoanálisis se mueve en los terrenos
en los términos de la pretensión científica y en los términos de la pretensión racionalista. Yo me refiero más bien a aquellas cosas que la razón, o por lo menos la razón más evidente, la razón más a mano, no revela. Y el mundo está lleno de angustias, y mucho más la civilización capitalista neoliberal, con un 1% de la población mundial que se queda con los recursos, con igual cantidad de recursos que otro 74% que está en el otro polo. Todo eso que parecen cuestiones meramente económicas, son cuestiones que influyen en el ideario, en el modo de ver el universo. Y como se conversa poco de eso, y como eso queda reservado a algunos sectores sociales y a algunos sectores ideológicos, queda un enorme vacío. A la política le falta espiritualidad, le falta comprensión de lo más profundo que nos rodea. Coincido completamente, y en esa última frase que dijiste me parece que está la diferencia, sin desmerecer ni al psicoanálisis ni a ninguna de esas corrientes hasta de meditación, te diría, un poco, algunas por ahí un poco naif. El tema es la profundización en uno mismo. Entonces, si no profundizás en vos, no podés profundizar en tu propia concepción del mundo. Entonces, por ahí a los más grandes nos agarra esa cosa de hacer un recorrido y descubrir cómo ese componente interno, de unidad interna y de no contradicción y de búsqueda en el interior de cada uno, y marca la historia del hombre, digamos, ¿no? Así es. Y finalmente la militancia política es una síntesis concentrada completamente de esas cuestiones. El que no siente, el que no vive y el que no convive con esas realidades puede ser un buen militante más o menos disciplinado. Pero el mensaje político, la fuerza del mensaje político no está solamente en la razón, sino que está en buena medida en la emotividad. Y si uno mira los grandes casos de liderazgos políticos, piensa en el general Perón, piensa en Cristina Kirchner, piensa en Néstor Kirchner, piensa en los grandes legados patrióticos de la historia de nuestro país, en todos esos personajes hay un heroísmo civil, una entrega desinteresada y heroica. Normalmente en nuestra historia hay una larga cadencia de grandes personajes, de grandes hombres y mujeres que murieron en el aislamiento y en la pobreza, que murieron aislados y radiados. Los principales cuadros de la Revolución de Mayo tuvieron una agonía individual dolorosa y penosa. Pero yo no quiero dejar de decir que esto está enmarcado en la sinrazón de un sistema de vida que es el capitalismo financiero, llevado a sus máximas expresiones, a los máximos niveles de injusticia y en consecuencia a los máximos niveles de rencor y de rechazo a todo lo que sea más o menos establecido, desde la policía hasta la iglesia más convencional. Todo lo que está rodeado de un acto de normalidad burguesa tiene, especialmente en la juventud y en ciertos sectores populares, un rechazo. De ahí viene el retroceso de la Iglesia Católica y el avance de otros credos religiosos, no solamente en Brasil y no solamente en los sectores más pobres del propio país nuestro, sino en general en la sociedad. Perdóname, hay una interrupción que te quiero hacer porque Marisa de Boedo nos escribe y le agradezco el mensaje. Marisa nos menciona que en Brasil hay sectas, umbanda, quimbanda, chamanés, diabólicas. Menciona un curso que ella hizo ahí, y a mí eso por ahí pega por ahí en las clases más humildes, y básicamente yo creo que la raíz de todo eso está en eso que vos decías. Hay una búsqueda inherente al ser humano, hay una búsqueda que nuestros grandes hombres por ahí la canalizaban por algún lado, y la espiritualidad estaba en su propia acción revolucionaria o en su propia acción transformadora. Pero nosotros, el común, a veces necesitamos
justamente ese refugio en la espiritualidad. Y por ahí las grandes religiones se dedicaron a otros temas que no son justamente la profundización de la espiritualidad, y aparecen derivaciones por otras fes y por otros credos, inclusive, ¿no? A mí, yo tuve la suerte de recibir enseñanzas de Eve de Bonafini, ya que estamos en la Casa de las Madres. Tal cual. Eve más de una vez se dirigió a mí, a veces por escrito y demás, con enseñanzas muy, muy fuertes. Y creo que si yo tuviera que resumir, el mensaje es que la militancia es amor, que la política es amor. Y yo creo que en ese punto y en ese derrotero, en ese camino es donde se inscribe los años que empiezan en el 2003 con Néstor y Cristina y siguen hasta hoy, con todos los avatares y todos los problemas. Porque la Argentina tiene, en el contexto de la crisis ideológica y moral del mundo, tiene una ventaja, si se puede hablar así, tiene un rastro para recuperar y para pisar. Y yo creo que todos los países lo tienen, pero la Argentina ha logrado, después de la crisis del 2001, reencarnar, porque los movimientos políticos populares se mantienen. Se convierten en partidos, empiezan a tener logos, a tener escudos, a tener locales, a tener plata, a tener estructura, a tener todo eso que hace falta, porque si no, no podés disputar el poder. Claro. Pero lo que a veces pierden es contacto espiritual con sus orígenes, pierden el pacto de origen. Cual. Y me parece que eso la izquierda brasileña lo tiene que reflexionar bien. La elección es una crisis. Bienvenida sea la crisis, porque la izquierda brasileña tiene una historia hermosa y gloriosa, que viene de lejos, y que tiene todavía hoy a uno de sus símbolos, no solo con vida y trabajando, sino que es que con seguridad será, todos lo deseamos, todos los que estamos acá lo deseamos, el nuevo presidente de la República. Pero tiene que reverdecer esos laureles, tiene que correrse del discurso pragmático, del discurso del día a día, del discurso mediocre, para conseguir un contacto con las grandes aspiraciones, con los grandes sueños, con la poesía que la política tiene en sí mismo. Y yo creo que lo que se llama genéricamente las derechas, para abarcar desde Brasil al fenómeno que también tuvo un eco impresionante en Italia, las nuevas derechas, que a veces son ultraderechas, pero que deben ser examinadas un poco mejor y con menos apresuramiento, porque las derechas vienen a llenar vacíos que las administraciones y los partidos autodenominados progresistas o de izquierda han dejado caer. El caso más clásico es Italia. Italia tiene una tradición revolucionaria con un partido comunista de un enorme mérito histórico, al frente de la lucha antifascista, poniendo sus héroes, poniendo sus combatientes, y terminó siendo una burocracia que aparte se derritió en sí misma, digamos. Pero yo te voy a parar ahí, porque el capítulo Italia tengo muchas ganas de conversarlo un poco más profundamente. Te cuento que Chucky Posner te manda un saludo y dice que está de acuerdo con la gran Eve, porque la patria es el otro y eso es amor. Y antes me decía Chucky en un mensaje que yo no te alcancé a decir, pero que tiene que ver, como para ir cerrando ese tema de la espiritualidad, y por ahí equivocadamente de mi parte haber dicho que el psicoanálisis no lo tiene. Ella dice que el psicoanálisis es muy cerebral y que hay muchas otras escuelas, por ejemplo la Gestalt, porque agrega lo espiritual a Freud, ¿no? Entonces, a la militancia es una especie de religión. Si el objetivo es solidario, muy extenso el tema, gracias, sigámoslo charlando. No te quepa duda, Chucky, que con Edgardo Moca ese es un tema que no lo vamos a escabullir nunca, porque es una genuina preocupación del amigo con la que coincido totalmente. Estás escuchando Charlas Trasnochadas. Edgardo Moca.
y Jorge Pardés hacen Charlas Trasnochadas.